Bienvenidos una vez más a una transmisión de nuestra charla virtual por Pi TV Fans. Este día tenemos un tema que nos va a mostrar cosas que tal vez sabíamos, cosas que tal vez no sabíamos. Es basado en una investigación personal. Y obviamente buscando las escrituras, escudriñándolas, consejería que he tenido a través de los años, y es un aspecto importante que todo discípulo debería de esforzarse en buscar, y es la paz interior. No podemos tener en paz nosotros si no estamos en paz con otras personas. Ese momento, ese nivel, ese estatus de vida se puede alcanzar, y la Biblia nos enseña, nos da las herramientas, nos da toda la información que necesitamos para poder lograr vivir en armonía, vivir en paz, en la paz interna. La paz interna no la podemos lograr si no ponemos en práctica el perdón. Este día vamos a hablar sobre el perdón. Serán 2 sesiones. Esta primera sesión vamos a cubrir una de las caras del perdón, y en la próxima sesión vamos a platicar sobre la otra cara del perdón. El perdón tiene 2 caras. Una es perdonar y la otra es pedir perdón. Pero vamos a empezar por lo más básico, lo más fundamental, antes de entrar en materia en lo que es ese tema tan amplio del perdón. Hablemos un poquito de la paz interior, ¿no? En mi parecer, creo que las metas de un discípulo de Cristo debería de ser esa, alcanzar la paz interior, ¿no? Y la paz exterior, porque obviamente si tú estás en paz interiormente, las personas que están alrededor tuyo van a percibir esa paz y van a querer esa paz. Pero definamos entonces qué es la paz interior. Voy a hacer uso de la tecnología acá para mostrarles algunos slides. Vamos a ver. La paz interior es aquella tranquilidad emocional y espiritual que viene de saldarse una deuda personal. Es librarse de pensamientos inquietantes, negativos, ansiedades que nos roban la capacidad de ver la vida por lo que realmente es, hermosa. Es ese balance, esa tranquilidad emocional y espiritual. Y ese balance espiritual y emocional a veces cuesta lograrlo, porque pues, precisamente no estamos bien, no estamos en armonía con otras personas, y veremos que si no estamos en armonía con otras personas, tampoco estamos en armonía con Dios. Creo que conocer estas caras del perdón bien y lograr asimilarlas bien y ayudarnos con eso a procurar estar en paz con otras personas nos va a ayudar a alcanzar ese nivel de la paz interior. Creo que es importante que aprendamos estos aspectos. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde creemos que pedirle perdón a una persona o que una persona te perdone, la relación se va a restaurar, y a veces no es así. No basta solamente con pedirle perdón a una persona o perdonar, porque no se han manejado estos diferentes aspectos fundamentales que completan la cara del perdón y la cara del perdonar. Entonces, en esta serie de dos sesiones vamos a cubrir estos aspectos fundamentales. La idea aquí es buscar esa paz interna, como repito, restaurando alguna relación rota que tengamos
con un familiar, con un amigo, con tu cónyuge, con un compañero de trabajo, incluso hasta con Dios. Lo que podemos a veces no estar en paz con Dios porque no estamos en una de las caras del perdón. En este caso, pedir perdón quizás, o no has perdonado a alguien. A veces en la vida perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien no va a ser suficiente, como repito, para poder restaurar una relación, para poder conseguir esa paz. Pero sí existen formas, existen lineamientos, guías bíblicas, donde vamos a ver que a pesar de que a veces no nos perdonen, vamos a poder tener esa paz interior. O si no nos piden perdón también, ¿cómo lograr conseguir esa paz interior sin que te pidan perdón y sin que te perdonen? Son cosas que vamos a hablar este día en esta sesión. Vamos a empezar por un lado, que es el lado del perdonar. Pero bueno, vamos a definir primero qué es perdón. Vamos a ver la definición que tengo yo acá. El perdón hay dos formas, la forma divina y la forma humana. En su forma divina es parte del carácter y la naturaleza de Dios. Es vertical. Dios le extiende el perdón al hombre a través de la obra de Cristo. Eso lo vemos nosotros en Efesios 2, 4, 5. Esto es una pequeña muestra del carácter y la naturaleza de Dios. En Efesios 2, 4, 5 la Biblia nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Voy a pedir aquí al doctor que baje un poquito la música, por favor. Gracias. Entonces entendamos que en su forma divina, este es el carácter de Dios, es la naturaleza de Dios. Dios es misericordioso. Y Dios nos extiende a nosotros el perdón a través de Cristo, a través de la obra que Él hizo, a través de la misión que Cristo llevó a cabo aquí en la tierra. Es vertical, desde arriba hacia abajo. Implica la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Vamos a ver el otro aspecto, del aspecto humano. En su forma humana, es la liberación completa de una deuda resultante de una mala acción que le causó un daño a otra persona. Voy a pedirle aquí al doctor que busquemos música instrumental, por favor, que no esté cantada porque nos va a distraer un poquito acá. Entonces, en su forma humana, el perdón es la liberación completa de una deuda resultante de una mala acción que le causó un daño a otra persona. Es algo horizontal. Es el perdón que un ser humano le concede a otro. Este tipo de perdón es de suma importancia para Dios. No crean que solo porque es entre nosotros, Dios nos sigue bien de cerca esta actividad. Así como Él nos extiende su perdón a través de Cristo, nosotros también estamos llamados a extender ese perdón horizontalmente a nuestros semejantes. Dos lados del perdón: el vertical, que es el divino, que viene de Dios, extendido a nosotros a través de Cristo. No hay otra forma, amigos. Y la otra es el horizontal, que es hasta nuestros semejantes. Y en semejantes están la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, la colonia, la comunidad, el país, la humanidad entero. Y es algo que nosotros extendemos, ¿verdad? Los hombres, los humanos, vamos a entender eso. Vamos a entrar entonces ya que hemos definido qué es el perdón y sus formas. Vamos a entrar a un tópico que trata acerca de por qué es importante reconciliarse. Sabemos que es para conseguir la paz, pero ¿cuáles son los lineamientos bíblicos de por qué tenemos que buscar la paz interna?
y porque tenemos que conocer bien estos elementos, estos fundamentos, estos principios de la paz interna y el perdón. Walter, por favor, ayúdanos acá. Vamos a entrar entonces en esa materia. La primera razón de por qué es importante que entendamos que tenemos que reconciliarnos es, número uno, vamos a ver acá, en primer lugar, nosotros no seremos perdonados. En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Este es un principio importante de la necesidad que debe haber en nosotros de reconciliarnos con otras personas. Vamos con otro principio. No podemos adorar a Dios. Esto es súper importante para los discípulos de Cristo. En Mateo 5:28, la Biblia nos dice, Dios expresa esto: deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjense lo importante de este principio bíblico. Si nosotros no estamos bien, especialmente con un miembro de nuestra congregación o un miembro de nuestra iglesia, nuestra adoración, nuestra alabanza simplemente no es aceptable para Dios. Se rompe la armonía que nosotros tenemos con Dios porque no estamos bien con alguien más. También nosotros, discípulos de Cristo, somos pecadores. Y a veces tenemos personas en nuestro entorno que nos pueden causar algún daño, nos pueden ofender, y podemos romper una relación de una forma que no es educadamente o bíblicamente educada. Si estás en esa situación con un familiar, con tu padre, por ejemplo, con tu madre, con un hermano o una hermana de sangre, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un amigo tuyo, tienes que realmente trabajar en eso. Dios te está observando, y al observarte Dios también te dice, no vengas a alabarme, no vengas a adorarme si tú tienes una deuda pendiente con tu hermano. Deja tu ofrenda ahí, anda a resolverlo, ve a resolverlo, y después vienes y me adoras. Ojo con eso. Vamos a otro principio. Estamos llamados, los discípulos de Cristo, a mantener la unidad. En Efesios 4:1-3, la Biblia nos dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, este es Pablo, está preso, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Repito eso, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Algo importante que hay que estresar acá es que esto no es acerca de tratar de vivir en unidad. Tenemos que esforzarnos a vivir en unidad. O sea, es una acción constante, es algo que tenemos que a veces sacrificar algunas cosas. Nuestra comunidad en primer lugar, nuestro orgullo en segundo lugar, distancias, qué sé yo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer todo lo posible para mantener la unidad, y como dice, para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si Walter y yo, que estamos en esta transmisión, no estamos unidos, es porque no tenemos paz, tenemos alguna situación que no está resuelta entre nosotros, y aunque podamos estar haciendo esta transmisión en vivo, y aunque queramos colaborar juntos, y que es porque sabemos que lo hacemos para Dios, sabemos que en nuestro corazón no hay unidad, hay un deterioro, por lo tanto no hay una paz interior. ¿Ok? ¿Querías comentar algo, Walter, al respecto?
Walter no está en cámara, pero vamos a escuchar su voz. Sí, simplemente aquí tenemos unos saludos desde Panamá. Elmer Ignacio Pérez nos dice: hola Jaime, aquí llegando, gracias por la transmisión, bien preachy, chulísimo, saludos. Sí. Okay. Y él nos está enviando un saludo desde Panamá. Sí, correcto. Tenemos otro que es Luz Elena Becerra Venegas, Guadalajara, México. Guadalajara, México. Ella nos dice: así es. Y hay otra persona que nos ha puesto, Judith Calzada: cuando no perdonamos, sufrimos más de lo que guardamos ese rencor y estamos separados de Dios. Correcto. Que es lo que estábamos platicando. Si no estamos en buena armonía con otras personas, estamos separados de Dios. Simple, plano, sencillo, claro, rotundo. No puedes pretender estar en la iglesia en un domingo o un miércoles o en una charla bíblica si tienes un problema con una hermana o con un hermano o con un líder. Hermano, tienes que hacer la paz. Y hacer la paz va a significar para ti pedir perdón o perdonar a una persona. Hay veces en que las personas te lastiman sin querer y a veces ni lo saben. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, vamos a otro principio de por qué es importante conocer bien estas facetas del perdón para poder conseguir esa paz interior. En la otra escritura que tenemos acá nos dice, vamos a ponerla: somos llamados a vivir por el Espíritu. Gálatas 5, 22, 26 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjense que les puse así en bold, ¿no? En remarcado las palabras: el fruto del Espíritu, amor, paz, bondad. Creo que debía haber marcado también paciencia, humildad y dominio propio. En Romanos 8:6 la Biblia nos dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esto es un aspecto un principio muy importante, porque solamente tenemos dos opciones como personas, hijos de Dios, discípulos de Cristo, que hemos sido comprados con la preciosísima sangre de Jesús. O vivimos por el Espíritu o vivimos por la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va siempre a jalar para irnos del lado de la carne. Entonces, y los frutos del deseo de la carne, ya sabemos cuáles son envidia, desinción, odio, rencor, todas esas cosas. En cambio, los frutos del Espíritu son otros, ¿no? Entonces, en la manera en que tú te embarques en esta jornada del perdón para conseguir la paz interior, vas a tener que elegir de qué lado vas a estar, si vas a trabajar a responder del lado de la carne o del lado del Espíritu. No vas a poder responder por el lado del Espíritu si tú no vives por el Espíritu, si tú no estás meditando en las Escrituras, si tú no tienes una cultura de oración, si tú no tienes una cultura de pedir consejo, de pedir discipulado, de estar siempre en contacto con Dios, con las cosas que Dios te pone a tu alrededor, todos esos recursos, amor, hermano, discipulados, recursos bíblicos, no vas a poder responder bien, te vas a tirar por el otro lado. Amén. Ok, vamos a entrar en otro principio. Fíjense lo que dice esta: hacedores de paz. Somos llamados a ser hacedores de paz. Y dice en Romanos 12:17: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Wow.
A Dios le impresionan los que buscan la paz. En la Biblia encontramos que Cristo es conocido como el príncipe de paz. Y nosotros somos sus discípulos. También nosotros debemos de ser reconocidos por ser esas personas que procuramos hacer lo bueno delante de todos. Deberíamos de ser reconocidos por ser personas que no pagamos mal por mal. Si alguien nos ofende, no tenemos por qué ofender de regreso. También, si somos discípulos de Jesús, la gente nos va a identificar como gente que hace todo lo posible y que en cuanto depende de ellos mismos, ellos tratan de vivir en paz con todos. Vivan en paz con todos. Wow, es una escritura muy retante. Vamos a ver otro principio. Somos hijos de Dios. Les mencionaba lo importante que es este aspecto de buscar la paz con todos. En Mateo 5:9 dice, dichosos, este es en el sermón de Jesús en la montaña. En Mateo 5:9 nos dice la Biblia, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué privilegio más enorme este, ser llamados hijos de Dios. Entonces, si no trabajamos por la paz, si nos quedamos en un momento en que alguien nos ofendió y no vamos a perdonar a esa persona, o si sabemos que nosotros hemos ofendido a otra persona y no le pedimos perdón, no estamos trabajando por la paz. No tenemos ese título de hijos de Dios. Solo aquellos que hacen un esfuerzo sincero por estar en paz con los demás, los que trabajan por la paz. Aquellos hermanos que a veces ven dos hermanos que están peleados o dos hermanas que están peleadas y procuran que se reconcilien esas personas. No puedes tú como discípulo también quedarte viendo una situación de una ruptura entre dos hermanos o dos hermanas. Si ves que ellos necesitan ayudas, tú tienes que trabajar por esa paz. Porque si ellos no están en paz, realmente todos no tenemos paz. Amén. Ok, vamos a ir a otro principio. Dice que en Santiago 3:13-17, este principio es muy importante. Hay dos tipos de sabidurías, la que viene de arriba y la que viene de abajo, que es la maligna, ¿no? Vamos a ver qué dice. ¿Quién es sabio? ¿Quién? Dice la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Sabemos que el enemigo es el rey de la confusión. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, si nosotros somos personas que buscamos la paz, que buscamos vivir en armonía con otras personas y practicamos la bondad, somos dóciles, somos llenos de compasión, eso es el producto, es la evidencia de que en nuestra vida tenemos la presencia de la sabiduría de Dios. Si no tenemos la sabiduría de Dios, es porque no conocemos la sabiduría de Dios. Y si no conocemos la sabiduría de Dios es porque no leemos las Escrituras, porque no entendemos eso, porque no buscamos conocer más a Dios en su carácter, en sus designios, en sus promesas. ¿Ok? Bueno, entonces, estos principios creo que son sumamente importantes para entender toda esta cuestión de buscar la paz interior, ¿no? De ser trabajadores de la paz, de poder llamarnos hijos de Dios, de ser bondadosos, de vivir por el Espíritu, de recordar que si no perdonamos no seremos perdonados. La idea de todo esto es comprender
la importancia de reconciliarse para poder estar en paz, ¿no? Y agradar a Dios. Entonces vamos a entrar a otra área. Antes de entrar, fíjense que estoy haciendo todo este preámbulo, sentando todas estas bases bíblicas para luego quedarnos con el meollo de una de las caras del perdón que vamos a hablar este día, y vamos a dejar la otra cara para después. Tenemos que entender algo, hermanos y hermanas: sin perdón no se puede lograr la paz interior. Simplemente, si no practicamos el perdón, si no ejercitamos estos principios fundamentales que vamos a ver, si no ponemos estas escrituras en acción en nuestra vida, no vamos a poder lograr la paz interior. No vamos a poder resolver conflictos con otras personas correctamente. Y al no resolverlos correctamente, no vamos a poder tener esa liberación de esa deuda que hablábamos, ¿no? El perdón consiste en la liberación de una deuda que se obtiene a través de una mala acción contra otra persona y que eso causara daño. Entonces, es importante que entendamos, si no manejamos estos principios, si no entendemos estos fundamentos, si no entendemos cómo debemos actuar, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Cristo nos enseñó, no vamos a poder lograrlo. Hay una cosa importante que quiero mostrar acá. Perdón. El perdón, y esto es súper importante, voy a compartirles 4 principios, o 4, no sé si serían principios o reglas, no sé cómo llamarlas, pero las voy a compartir, de por qué sin perdón no se puede lograr la paz interior. Entonces tenemos que sentar unas bases, vamos a sentar 4 bases acá, o 4 reglas, o 4 principios, pongámosle principios. 1, el perdón realmente no es... Vamos a ver, vamos a poner la pantalla acá, ok. Sin perdón no se logra la paz interior. 1, primer principio. El perdón realmente no es un evento. Es una jornada en la que tenemos que embarcarnos constantemente a lo largo de la vida. Hermanos, esto no se trata solamente de haber dicho perdón o perdóname. No, es un evento, no es un evento, es una jornada, y vamos a ver cómo llegar hasta ese momento de ser perdonados, no de decir perdóname, de ser perdonados. O sea, decir perdóname no es el final. Hay una serie de actividades que tenemos que hacer para que realmente nos perdone, y luego perdonar también. Hay cosas que tenemos que entender de cómo sabemos si hemos perdonado a una persona. Entonces, esto es una jornada, número 1. Número 2, perdonar o pedir perdón debe de hacerse para agradar a Dios. A veces vas a sentir, no lo quiero perdonar porque me dolió lo que me hizo esta persona, porque perdí esto, porque no me salió lo otro, o yo no le pido perdón porque es orgulloso. No se trata de ti esto. Se trata de Dios, se trata de agradar a Dios. Si tú eres un discípulo de Jesús, no puedes adorarlo. Adorarlo es obediencia a Dios. Entonces, si vamos a perdonar o si vamos a pedir perdón, debe de hacerse con eso en el corazón y en la mente, agradar a Dios. El otro principio, el número 3, si el perdón no es sincero, no hay reconciliación. Hemos venido hablando de eso hasta ahora, porque la deuda no ha sido saldada. Entonces, si tú le dices a una persona, si tú le puedes decir a una persona, mira, perdóname, o pedime perdón, o te perdono, pero no has resuelto realmente la deuda, todavía sientes carga, todavía sientes que se te debe algo, todavía sientes que debe de cumplirse otras cosas, la deuda no se ha liberado porque todavía sientes que hay eso. Eso no significa que las cosas se van a olvidar, pero sí, cuando Dios nos perdona, cuando nosotros nos bautizamos por el perdón de nuestros pecados, Dios hizo un borrón y cuenta nueva. Borró todo. No existe un registro para Él de lo que hicimos nosotros antes, de esos pecados que cometimos, de esas ofensas, esas transgresiones que nosotros hicimos contra Él, contra el Espíritu. Dios nos perdona. Entonces, si no existe esa voluntad, ese concepto de perdón sincero, no vamos a poder lograr la reconciliación. Ok, vamos a ver el cuarto.
El cuarto nos dice que no podemos controlar la respuesta de los demás, solo la nuestra, en una conciencia espiritual cristiana. Este es un principio súper importante, ya que nos vamos a empezar a embarcar en esta situación del perdón, ¿no? Las dos caras. No vamos a poder controlar la respuesta de las otras personas. A veces tú puedes venir con toda la disposición, con todo tu corazón, con toda tu sinceridad, a pedirle perdón a una persona, y no sabemos si la otra persona te va a escuchar, te va a tirar la puerta en la cara, te va a ofender, te va a evitar, no sabemos. Pero, como lo vamos a hacer de acuerdo a una conciencia espiritual cristiana, vamos a ver más adelante que a pesar de que no te perdonen, o a pesar de que no te pidan perdón, siguiendo esta conciencia espiritual cristiana, vas a ser liberado. No vas a tal vez liberarse la deuda porque está todavía ese rencor de la otra persona y no puedes ser responsable tú de eso. Tú tienes que hacer lo que esté de tu mano, de tu lado, todo lo posible para llegar a ese punto. Si la persona no lo hace, tú agradaste a Dios, tú cumpliste con los principios bíblicos de la iglesia, y por eso vas a poder tener esa tranquilidad en tu corazón y en tu alma de que yo pedí perdón. Lo demás tienes que dejárselo tú al Señor, ¿verdad? Si una persona te ofende y no te pide perdón, tú tienes que perdonarlo. Vamos a hablar de eso en unos minutos, y deja que Dios haga lo demás. Amén. Ok, vamos a... Solo quería mencionar que Lucero Esparza nos está sintonizando. ¿Qué? Lucero Esparza. Ah, Lucerito, qué bien. Es de Morelos, pero aquí la tenemos en El Salvador. Yo creo que ya no va a regresar a México, solo de visita. Primero Dios, ¿verdad? Ok, entonces hablábamos de estos... toda esta antesala de principios bíblicos, de conceptos de la paz interior, que es importante vivir en unidad, que es importante agradar a Dios. También tenemos que tomar en cuenta de que debe ser una cuestión sincera. Los discípulos estamos llamados a actuar con sinceridad, recordarnos cómo nos perdona Dios. Todos esos principios ya están puestos aquí en la mesa. Ahora vamos a entrar ya a entender el perdón, y voy a mezclar algunos conceptos, no sé si son psicológicos o humanísticos, pero sí hay principios bíblicos acá. Y yo creo que vas a aprender unas cosas importantes que yo aprendí a lo largo de mis últimos 10 años. Tengo 20 años de ser un discípulo, pero en los últimos 10 años he aprendido muchas cosas. He pasado por muchos retos, he pasado por situaciones en las que he tenido que aprender a perdonar, a llevar un proceso para realmente poder perdonar a una persona que me ha ofendido mucho, y también a pedir perdón. He crecido mucha en esta área porque recibí ayuda, porque estudié, porque oré, ayuné y porque investigué. Hice mi tarea, ¿no? Entonces quiero compartirte este aprendizaje esta vez, porque creo que te va a servir. Definitivamente creo que sí te va a servir. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a remitirme aquí a la computadora. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre las dos caras del perdón. Por un lado está el pedir perdón. Tú puedes pensar, eso debería ser la primera condición. No, realmente no hay orden que uno es primero o el otro. La otra cara de la moneda es perdonar. Perdón, perdonar. Tú puedes tener toda la intención de pedir perdón, pero la otra persona tal vez no está lista para perdonarte. Esas son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Tiene que existir una activación. Una persona está dispuesta a pedir perdón y la otra persona sabe que tiene una situación sin resolver y sabe que tiene que perdonar. Este es el campo perfecto, este es el ejemplo o el escenario perfecto entre discípulos, entre hermanos. Cuando nosotros activamos ese espíritu de pedir perdón y la otra persona que hemos ofendido activa ese espíritu de perdonar, lo que sucede es que se activa el canal de la gracia de Dios. Entonces, si no activamos este canal, realmente no vamos a poder lograr una restauración de esa relación bien. Tiene que haber una disposición. Ese es el campo o el escenario perfecto. Entre discípulos debería hacer esto lo más fácil. Amén. Ok, vamos con otra
Vamos a entrar ya en estos aspectos importantes de perdonar. Número 1, debes reconocer tu propia necesidad de perdonar. Debes reconocer tu propia necesidad de perdonar. Esto no es fácil. Generalmente, casi automáticamente, cuando alguien te ofende a ti, nosotros cuando alguien nos ofende somos propensos a reaccionar en la carne, a reaccionar enojados, a reaccionar con resentimiento, a reaccionar con ira, a veces hasta con odio. Es natural para los seres humanos actuar de esa manera o responder de esa manera. Sin embargo, no es lo correcto. Eso no significa que sea lo correcto. Quiero hablar aquí. Cuando respondemos de esa manera, lo que está pasando es que estamos permitiendo que el orgullo, el resentimiento, la arrogancia, el rencor, incluso el odio, nos ciega. Un momento que no nos deja ver que eso estropea nuestra vista para poder realmente agradar a Dios. Nos bloquea, porque nosotros somos lo primero. No es agradar a Dios lo primero, porque nos duele. Eso es comprensible. Nos duele lo que nos ha hecho. La idea es vivir por el Espíritu. Si no vivimos por el Espíritu, no vamos a poder lograr ese autocontrol. Entonces, cuando reaccionamos así, nosotros condicionamos nuestro perdón. Tenemos esa tendencia de que si Él no me pide perdón, yo no tengo por qué perdonarlo. ¿Has sentido así alguna vez? Si Él no me pide perdón o si ella no me pide perdón, yo no la perdono. Condicionamos nuestra necesidad de perdón a la acción de otra persona, y eso es completamente erróneo. Ponte a pensar, ¿cómo te sientes si tú eres un hermano casado? Si estás en tu casa y tu esposa no te habla, o si tu esposo, si eres hermana, no te quiere hablar también, porque hiciste algo que le dolió mucho, o él te hizo algo a ti. No hay paz. Te sientes como intoxicado, contaminado, se siente hasta frío en la casa, la comida no sabe igual con un compañero de trabajo, con un hermano o una hermana. Aunque quieras disimularlo, puedes hacerte el hipócrita, puedes hacerte el suizo, puedes hacerte el bárbaro allí, que no te duele, que no sé qué, pero sabes que en tu interior no hay paz. Es importante que primero reconozcas tu necesidad de pedir perdón. Entonces, hay 3 cosas que quiero compartirte al respecto. Vamos a irnos aquí a la ayuda de la computadora. Vamos a cambiar aquí a esto. En primer lugar, tienes que entender que perdonar, primero tienes que reconocer, como decía, tu necesidad de perdonar, y debes de entender que esto se trata de un acto de amor. En Lucas 23:34 vamos a aprender algo muy importante que Jesús nos enseñó. Entonces, los discípulos de Cristo somos una nueva creación. Ya no vivimos de acuerdo con los impulsos de la carne. Perdonar es realmente más una necesidad nuestra para así complacer al Espíritu y por ende a Dios. La Biblia nos exhorta a vivir por el Espíritu. En Gálatas 5 lo vimos, ¿verdad? Pues solamente gracias a la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder lograr el ansiado autocontrol y lograr extenderle gracia. Estas son cosas importantes espiritualmente hablando, para no solamente lograr perdonar a la otra persona, sino que además demostrarle amor a esa persona que te ofendió. En Lucas 23:34 vemos a Cristo, vemos a Cristo
en la cruz, después de haber sido vapuleado a latigazos, con una corona que le ensangrentó su cabeza, su cara, deshidratado, maltratado, escupido, todo, o sea, y colgando, desgarrándose en sus huesos y en sus músculos, con un gran dolor. Imagínense el autocontrol de Jesús, que ahí en la cruz Él dice, nos dice Lucas 23:34, nos dice las palabras que salieron llenas de amor y de lo más profundo del corazón de Jesucristo. Él dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces es un ejemplo que nosotros tenemos, que Jesús está recibiendo tanta ofensa, tanto daño físico, tanta transgresión, y su respuesta es una respuesta de amor, es una respuesta de compasión, e incluso no solo mira con compasión, sino que le pide al Padre, intercede todavía por ellos, para que los perdone porque no saben lo que hacen. Imagínate si nosotros tuviéramos esa actitud. Entonces perdonar para Dios es un acto de amor. Imagínate si Dios nos tuviera que perdonar, nos perdona, Dios nos da el perdón a nosotros no porque lo merecemos, sino que nos lo da por la gracia de Él. De esa misma manera nosotros tenemos que entender, perdonar, hermanos, es un acto de amor. Otra situación acá que es importante para reconocer nuestra necesidad de perdonar es que es incondicional para los demás. Perdonar, que tú perdones a una persona que te ha ofendido, en pequeño o en grande, hermanito mío, hermanita mía, es incondicional para los demás. En Mateo 18, 21, 22, Jesús nos dice, en la Biblia nos dice, te la voy a leer, dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo, Jesús dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Algunos dicen 70 veces 7, otros dicen 77. Lo importante aquí es que tiene que ser incondicional. Tú no puedes, en este sentido, tienes que estar dispuesto a perdonar todo el tiempo. No tienes que realmente esperar a que la otra persona venga a ti a pedirte perdón. Tienes que hacerlo en obediencia a Cristo. Tienes que hacerlo siguiendo el ejemplo de Cristo. Tienes que hacerlo porque Dios lo hizo con nosotros. Y la tercera situación acá es sin embargo, fíjate, el perdón, que nosotros perdonemos a otras personas es incondicional, pero para nosotros el perdonar es condicional. ¿Por qué? Porque en Lucas 6:37 nos dice Jesús, estas son palabras textuales de Jesús, que si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros vamos a ser perdonados. Entonces es condicionado. Fíjate cómo es la cuestión aquí. Si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados. Eso es condicional. O sea, Jesús nos dice, bueno, ustedes tienen que perdonar a los demás incondicionalmente. Jesús lo hizo en la cruz. Los que estábamos ahí, los que estaban ahí rodeándolo eran pecadores, gente que lo ultrajaba. Y no hubo una condición de Él. Él aceptó la cruz para que nosotros tuviéramos perdón, para que nosotros pudiéramos reivindicarnos y podamos ser presentables delante de Dios con su sangre. Es la sangre de Cristo la que nosotros nos permite estar en la presencia de Dios. No hay otra forma. Entonces, debes de aprender a reconocer esta necesidad tuya, nuestra, discípulos. Nosotros tenemos que reconocer siempre que por más que nos duela, por más que nos incomode, por más que no queramos, tenemos que actuar en el Espíritu. Esto de perdonar a otras personas, a tu madre, a tu padre, si tienes una relación que se ha interrumpido por mucho tiempo, a tus hermanos, familiares, amigos, vecinos, que no, si tú tienes un vecino, no te hablas con él, hey, es un acto de amor tuyo. Acuérdate lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él enfrentó la cruz incondicionalmente
para que encontremos el perdón de Dios. Es incondicional. 70 veces 7. Y es condicional para nosotros. Acuérdate que si tú no perdonas, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Amén. Hay otro aspecto importante del lado de la cara esta del perdonar. Y es del número 2. Debes de evaluar el impacto de la ofensa en tu vida. Voy a poner la slide aquí. Debes evaluar el impacto de la ofensa en tu vida y hacer algo al respecto. Hay ofensas que te marcan temporalmente. Fíjense que a veces, por cuestiones de la vida, nos encontramos en situaciones donde nos dañan, ¿no? Tal vez perdimos una casa, tal vez perdimos un matrimonio, una traición conyugal, tal vez alguien nos robó dinero, nos traicionó en un negocio, tal vez nos robó algo, una persona, tal vez, ojo con esto, tal vez creó un falso testimonio acerca de ti y por eso tú perdiste reputación, perdiste credibilidad. Todo esto son cosas que dañan, que duelen. Y a veces esta ofensa te marca a ti temporalmente. También te puede marcar por toda la vida. Ya vamos a ver la segunda opción después. Pero cuando es temporalmente, a veces realmente no logramos, nos marcan, sí, nos duele y nos molesta, pero no nos podemos quedar así. Y sabemos que tenemos que perdonar a la persona. Sabemos que aunque la otra persona, digamos, no se lo merece, me falló, me traicionó, me robó, me mintió, hizo chismes de mí, me acusó, lo que sea, es difícil, ¿verdad? Tenemos que sobreponernos a eso y con el espíritu perdonar a la persona. Pero eso, aunque tú lo hagas sinceramente, sabes que hay cosas que van a necesitar ayuda. Entonces es importante pedir ayuda a la iglesia. En la iglesia hay personas que tienen experiencia, que tienen una capacitación, especialmente gente como ancianos, diáconos, hay gente profesional incluso que nos pueden ayudar, o hay otros hermanos que ya pasaron por esta situación y que son fuertemente constituidos espiritualmente, que tienen mucha experiencia en la vida y en este tipo de cosas que te pueden ayudar. A eso yo le llamo buscar un discipulado especial, ¿no? Un discipulado especial no es cualquier persona la que te puede aconsejar. Tiene que ser alguien que realmente tenga experiencia, por ejemplo, en cuestiones de un divorcio, en cuestiones de un abuso, ¿no? En cuestiones de estas situaciones que se pueden superar, pero vas a necesitar ese consejo especial, un discipulado especial. Vas a necesitar orar mucho, definitivamente. Incluso considera ayunar, o sea, tienes que enfocarte espiritualmente a ir desvaneciendo eso. Jesús nos dice en la Biblia, en Mateo 11:28, te voy a leer la escritura, nos dice: vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, nosotros podemos encontrar en Jesús ese remanso, podemos encontrar ese oasis, ¿no? Donde podemos depositar toda nuestra carga negativa. Ya sabemos que perdonamos y tú le puedes decir a Dios: Señor, ayúdame, yo ya perdoné a este hermano, pero me duele todavía, ayúdame, y Dios te va a quitar esa carga. Recuerda también lo que nos dice a nosotros Filipenses 4:13, ¿no? En Filipenses 4:13, la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, es importante que reconozcas el daño que una ofensa te pudo haber causado. Es humano, es correcto, debes de hacerlo para poder lidiar con esa carga negativa que te ha dejado esa experiencia. En la medida en que también tú, si perdonaste a la persona, se entiende que ya no tienes rencor y que a pesar de que te duele, ya está en ti cómo manejar esa situación con la ayuda de Dios, con la ayuda de los hermanos, con la ayuda de consejo espiritual. ¿Ok? Vamos en esto de evaluar el impacto, tenemos que reconocer que hay ofensas que te marcan para toda la vida. No, hay cosas que se dan en nuestra niñez que son duras,
hay situaciones que nos marcan y no vamos a poder realmente salir adelante de este daño, de las consecuencias del daño. Nuestra estima baja, o nosotros también respondemos de forma violenta, el rencor, atraparlo y no poder disfrutar de otras relaciones, por ejemplo, cosas así, o no poder confiar en la persona, porque eso es una cosa muy difícil. Hay cosas que te van a marcar tanto que te va a costar confiar en las personas, porque ya te hirieron y te hirieron fuertemente. En estos casos tienes que pedir ayuda profesional. Tienes que realmente pensar en ti. Por eso es que debes de evaluar de corazón y a conciencia qué tanto daño me causó esto. ¿Lo puedo superar solo con el consejo bíblico o voy a necesitar consejo profesional para que tú te liberes de esa carga? Porque la otra persona, al perdonarla de corazón, independientemente de que te pida perdón o no, ¿ok? Cuando te pide perdón es lindo. La otra persona va a quedar liberada, va a ser feliz, pero tú te quedas a veces con el daño. Y esto puede reincidir a menos que tú lo logres manejar y lo logres dar esa terapia para que puedas realmente disfrutar la vida. Entonces la carga no la vas a poder liberar a menos que recibas ayuda. Vamos a hacer una pausa. Walter, ¿querías decir algo? Sí, únicamente unos saludos que tenemos. Noemí Rodríguez de Vázquez nos está saludando desde San Salvador, El Salvador. Okay. Antonio Rivera, hola Jaime, saludos desde Apodaca, Monterrey, Nuevo León. Ok, saludos a todos. Bueno, vamos ahora a entrar. Otro aspecto importante es el número 3 de perdonar. Y es un aspecto, hermanos, que tenemos que hablar de estas situaciones, ¿no? Voy a ir a la pantalla acá. Creo que no, ok. Y se trata de las relaciones tóxicas. El número 3. Sí, somos llamados a perdonar 70 veces 7 o 77 veces. Estamos llamados a perdonar incondicionalmente, ya sea que nos pidan perdón o que creamos que la persona no se merezca el perdón. Tenemos que hacerlo porque tenemos el ejemplo de Jesús en la cruz, que intercedió por nosotros porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Porque es incondicional hacerlo. Nosotros estamos exhortados a ejercitar el perdón a las otras personas incondicionalmente. Sí, es válido. También sabemos que si no perdonamos, no seremos perdonados. Pero a veces nos encontramos en una relación tóxica. Y una relación tóxica significa que hay una persona que está abusando a otra persona, que está constantemente lastimándola, que está constantemente ofendiendo a esa persona. Y tú la perdonas, la sigues perdonando. El problema aquí es que tu perdón no ha activado ese canal de la gracia de Dios, no se ha activado porque la otra persona realmente no se está arrepintiendo. Sí, tú estás llamado a perdonarlo, pero vamos a ver dos cosas importantísimas aquí al respecto de eso. Sí, estamos llamados a eso, pero si estás en una relación tóxica, donde te están ofendiendo, donde te están pisoteando, donde te están haciendo daño constantemente, el primer principio es que tienes que aprender vamos a irnos a mi filmina acá, tienes que aprender a identificar que estás en una relación tóxica. Fíjate lo que nos dice la Biblia al respecto en primera. Fíjate que esto es tan importante porque si tú te mantienes en una relación tóxica donde siempre estás perdonando, pero la otra persona no se arrepiente, tú lo estás habilitando a esa persona. Tú puedes correr riesgo también, porque eventualmente tú vas a empezar a repetir ese patrón, te vas a empezar a desquitar, vas a perder perspectiva espiritual, vas a perder esperanzas, vas a perder amor y se va a volver en odio. En 1 Corintios 15:33 la Biblia nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En Proverbios 22:24-25 dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Esto es importante, hermano. Si tú estás en una relación, debes de aprender a identificar: híjole, yo estoy constantemente perdonando a mi cónyuge, o a mi papá, o a mi mamá, pero ella sigue
hostigándome la vida, me sigue ofendiendo, me sigue lastimando, me sigue causando daño a propósito y no cambia y tú la perdonas, no estás en una relación sana. Es insano mantenerse en esa relación. Ahí es donde procede, cuando tú identificas esto, hermano y hermana querida, debes de desconectarte porque estás con una persona abusiva. Fíjate las características del abusador. La persona abusadora no está en lineamiento con el Evangelio de Jesús. El lineamiento del Evangelio de Jesús consiste en amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros. Entonces, una persona que te está abusando no está siguiendo el Evangelio. Si hay una persona en tu vida, si tú estás en una relación de trabajo o marital o amorosa, romántica, tienes que entender eso. Esta persona no entiende el Evangelio. ¿Ok? Tienes que cuidarte porque te va a afectar a ti. Te va a hacer la vida, no vas a poder alcanzar en ningún momento la paz interna, la paz interior, porque vas a estar constantemente erosionándote espiritualmente, ¿no? Y como ser humano. La otra cosa es que esto, una persona que repite y repite la ofensa con otra persona, realmente es una persona que practica la violencia. La violencia no solo es física, hermanos, puede ser emocional, verbal, financiera y física, ¿no? Entonces la violencia es un comportamiento aprendido. Y como es un comportamiento aprendido, debe de corregirse. Hay formas de corregirse, pero tiene que estar en la otra persona ese deseo de romper ese ciclo. Tú no eres responsable, tú eres responsable en ese momento de protegerte porque te puede causar mucho daño espiritual y muchas veces irreversible. Lo importante es que no vas a poder realmente vivir en paz y poder reconstruir tú misma o tú mismo en tu aspecto espiritual. Y la tercera es que el abusador realmente no entiende, permítanme, una persona abusadora no entiende cómo funciona la sociedad. No tiene el entendimiento para darse cuenta que en la sociedad humana, los humanos nos relacionamos los unos a los otros. Y debemos de relacionarnos con respeto, con dignidad, con decoro. Entonces, si tú estás en una relación donde una persona te está constantemente criticando, te está pisoteando tu dignidad, te está ofendiendo verbalmente o te quiere manipular económicamente o te ataca físicamente, por más que tú lo perdones, no le va a ayudar. Tienes que desconectarte, tienes que pedir ayuda profesional. La otra persona no va a tomar responsabilidad si no ve, si no se da cuenta del daño. Entonces, si tú no te desconectas, realmente no vas a poder perdonar a esta persona. Trabajar en ti mismo para poder lograr ese perdón y poder moverte en la vida y poder alcanzar ese preciado tesoro de la paz. Tienes que cuidarte. Esta vez quiero cerrar esta sesión con una slide más. Siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo es que se dice? No es slide, se dice... ¿Cómo? Diapositiva, ¿verdad? Diapositiva. Ok. All right, vamos entonces a esta última. Quiero cerrar esta clase con este pensamiento. En resumen, el perdón se trata de una jornada en la que debemos embarcarnos. No es simplemente un evento. Puede llegar a ser una jornada larga y de muchos retos, con muchas incursiones y vías escondidas. Pero es una jornada que vale mucho la pena seguir, paso por paso, avanzando un poquito a la vez y a lo largo del tiempo. El destino final, qué lindo esto, el destino final es lograr una vida plena y llena de amor. Hablábamos al principio, perdonar es remover esa deuda, es también poder borrar el daño que se hizo. A veces ese daño no se puede borrar fácilmente, permanece temporalmente o permanece para toda la vida. Por eso es importante, de todas maneras, nosotros aprender a perdonar en los estándares bíblicos, porque es una necesidad que nosotros, los que hemos sido ofendidos, los que hemos sido dañados, hacerlo en adoración y en obediencia a Dios. Se trata de Dios, no se trata de nosotros mismos. Pero
el perdonar tampoco a veces nos va a liberar de ese daño que nos ha causado, porque ha dejado secuelas psicológicas, emocionales, materiales, ¿eh? Entonces tenemos que entender cuándo tenemos que desconectarnos de una relación tóxica. Tenemos que aprender a cesar el daño que se nos ha causado, a pesar de que hayamos perdonado sinceramente a la persona, y ver el tipo de ayuda que vamos a necesitar: consejo espiritual, orar mucho, ayunar, entrar en las escrituras, agradar a Dios. Se puede lograr, todo lo podemos en Cristo. Y debes también recordar que perdonar es una necesidad que nosotros debemos reconocer. No se trata si la otra persona te va a venir a pedir perdón, no se trata si la otra persona se lo merece, se trata de que tú lo haces porque tú tienes también, tienes el poder de liberarte. Te mereces liberarte de esa carga. Si tú sigues con esa idea de yo no voy a perdonar a esa persona, vas a ser preso. Vas a estar preso hasta que la otra persona te venga a pedir perdón. No, libérate. Sigue los consejos de la Biblia. Perdona incondicionalmente. Perdona porque quieres agradar a Dios, porque quieres hacer un acto de amor que le agrada a Dios. Eso te va a liberar, te va a sacar de esas barras del rencor, del odio, del resentimiento, y vas a poder empezar a vivir una vida en paz, una vida interior. ¿Algo más que querías añadir, Walter? No, solamente que la verdad es que este tema que tú has tocado, Jaime, es uno de los temas más difíciles para el ser humano en la vida diaria, porque todos los días nos equivocamos, todos los días ofendemos, todos los días no solo damos ofensa a nuestro prójimo, sino que estamos dando ofensa también a Dios. Correcto. Y es muy importante que cada uno de nosotros analice diariamente y pedir perdón con uno mismo y mucho más con Dios y nuestros semejantes. Amén. Entonces, en esta sesión número 1 hemos cubierto el lado de perdonar. En la próxima sesión de nuestra charla virtual vamos a hablar del otro lado, pedir perdón. Son 5 áreas que vamos a revisar ahí. Vamos a revisar las escrituras y la idea final es embarcarnos exitosamente en esta jornada de buscar la paz interior a través del perdón. Que Dios les bendiga. Espero sus comentarios. Si conoces a alguien que puede beneficiarse de esta clase, te exhorto a que le compartas esta clase a esa persona. Siempre hay personas que están sufriendo de poder no liberarse porque no han perdonado algo que pasó hace muchos años. También hay personas que posiblemente estén en una relación abusiva. Puedes compartir esto. Hay escrituras, hay experiencia. No digo esto porque me lo invento. He dedicado mucho tiempo a esto. Espero que te sirva, que sea de bendición para tu vida. Para mí ha sido de mucha bendición. Te esperamos con Walter la próxima sesión. Mi esposa no pudo estar conmigo este día porque hoy no se sintió muy bien. Fuimos a la iglesia y tuvimos que retirarnos temprano porque no se sintió bien. Está en camita. Les pido que oren por ella, por Rosa María. Que Dios les bendiga y embárquense en esta jornada del perdón. Busquen esa paz interior. Estamos llamados a ser hacedores de la paz. Estamos llamados a vivir en unidad, a procurar vivir en unidad. Todo lo posible que tú puedas hacer, todo lo que esté en tu mano, Dios lo está observando. Este perdón horizontal, Dios lo va siguiendo bien de cerca y te va poniendo las reglas y te vas guiando con la palabra. Ponlo en práctica, sé libre, alcanza la paz, libertad. Nos vemos, la paz de interior. Nos veremos la próxima vez con el otro lado del perdón, pedir perdón. Que Dios les bendiga. Hasta luego.